En ejercicios anteriores habíamos hecho cambios de temperatura, agregando o quitando calor, y también habíamos hecho mezclas de cosas en un recipiente adiabático, es decir, en un recipiente que no intercambia calor con el exterior, pero sin tener en cuenta cambios de estado. Y también habíamos calculado en las últimas clases algún cambio de estado entregándole calor a algo o quitándole calor a algo. Ahora vamos a mezclar todo esto. Vamos a hacer, ¿qué pasa? El típico caso de que si yo tengo una latita de Coca-Cola, ¿no? Que tiene, no sé si se llega a ver, pero una lata de Coca-Cola tiene 354 mililitros, es decir, 354 centímetros cúbicos. Como la Coca-Cola es prácticamente todo agua, podemos considerar que son 354 gramos de agua. Porque un centímetro cúbico de agua, o sea, un mililitro de agua, tiene una masa de 1 gramo. O sea que una lata de Coca-Cola la podemos considerar como 354 gramos de agua. Entonces suponemos que tenemos 354 gramos de Coca-Cola, que lo vamos a considerar agua, a 20 grados centígrados. Pero 20 grados centígrados nos parece que es una temperatura demasiado elevada como para tomarla, para beberla. Entonces la queremos enfriar. ¿Qué hacemos? Y le agregamos hielo. ¿Está bien? Vamos al freezer, sacamos hielo y le ponemos hielo adentro de la Coca-Cola. Entonces, vamos a suponer que sacamos 40 gramos de hielo en un freezer, que pueden ser 10 grados centígrados, algunos freezer, dependiendo del freezer, puede estar a distintas temperaturas, pero supongamos que tenemos hielo a 10 grados bajo cero, 40 gramos de hielo a 10 grados bajo cero, y metemos ese hielo en un recipiente que vamos a suponer adiabático, un termo, pongamos por caso, o un vaso térmico, y lo introducimos en la Coca-Cola. Y queremos saber cuál va a ser la temperatura final de ese conjunto. Por supuesto, cuando el hielo se derrita, me van a quedar 40 gramos más 354 gramos, me va a quedar una bebida de 394 gramos. Va a quedar un poquito más aguada, pero bueno, la Coca-Cola es puro agua, así que... con azúcar y otras cosas. Pero es casi toda agua. Entonces, ya sabemos que van a ser 394 gramos lo que va a quedar en mi vaso térmico, pero queremos calcular cuánto es la temperatura final. Entonces, lo importante es que en esta mezcla, no es como cuando poníamos un trozo de hierro dentro de agua o cosas por el estilo, cuando mezclábamos agua a una temperatura con agua a otra temperatura, que no había cambio de estado. Acá va a haber un cambio de estado. Entonces, lo que hay que hacer es, lo que le va a pasar al hielo es lo siguiente. El hielo primero va a entregar calor hasta que su temperatura pasa de 10 grados bajo cero a 0 grados centígrados. Cuando llega a 0 grados centígrados, va a seguir recibiendo, dije entregar, me parece que va a recibir calor, para pasar desde menos 10 grados centígrados hasta 0 grados centígrados. ¿Está bien? Después va a recibir más calor para derretirse. Va a estar a 0 grados centígrados y se va a transformar de hielo sólido a agua líquida. Y después que esté líquido, va a seguir absorbiendo calor hasta llegar a la temperatura final. No sabemos cuál es la temperatura final, pero va a estar en un valor intermedio entre 20 y menos 10. ¿Está bien? Ok, entonces eso es lo que le va a pasar al hielo. Y eso va a ser todo el calor absorbido por el hielo. Es decir, primero hay que calentar el hielo. Eso es un cambio de temperatura. Después hay que derretir el hielo. Eso es un cambio de estado. Y cuando obtenemos el hielo ahora transformado en agua líquida, hay que calentar el agua líquida. Y eso va a ser otro cambio de temperatura. ¿Está bien? En negro están los cambios de temperatura y en rojo el cambio de estado. Por lo tanto, por otro lado, tengo la Coca-Cola que originalmente estaba líquida, me pongo de este lado. Tengo la Coca-Cola que originalmente estaba líquida, y lo que va a pasar con la Coca-Cola que estaba líquida es que va a entregar calor. Va a entregar calor para pasar de la temperatura que tenía, que era 20 grados centígrados, a una temperatura final. Esto es sencillamente un cambio de temperatura. Al hielo le pasan 3 procesos. ¿Está bien? A la Coca-Cola, al agua, originalmente líquida, le pasa un solo proceso, que es cambiar de temperatura. ¿Está bien? Entonces, al hielo le pasan 3 cosas.
Primero hay que llevarlo desde menos 10 grados centígrados hasta 0 grados centígrados. La temperatura inicial es menos 10 grados centígrados y la temperatura final es 0 grados centígrados. El cambio de temperatura era masa por calor específico del hielo por temperatura final menos la temperatura inicial. Los datos del agua los escribí acá. El calor específico del agua líquida, ya lo vimos varias veces, es una caloría sobre gramo grado centígrado. El calor específico del hielo es aproximadamente 0,5 calorías sobre gramo grado centígrado. Y el calor latente de transformación para pasar de líquido a hielo o de hielo a líquido en el agua es 80 calorías sobre gramo. Ok. Volviendo al primer proceso, nos queda 40 por 0,5 por menos 10, o sea por 10. 40 por 0,5 es 20, 20 por 10 200. Se simplifican todas las gramos con gramos, grado con grado y me quedan calorías. O sea que para calentar el hielo desde menos 10 grados centígrados hasta 0 grados centígrados hacen falta 200 calorías. ¿Está bien? El hielo absorbió 200 calorías. Y ahí se quedó en 0 grados. Ahora lo que hace falta es derretirlo. ¿Está bien? Estoy a 0 grados. ¿Cómo se calculaba el calor de cambio de transformación? La masa por el calor latente. 40 gramos por 80 calorías sobre gramo. 8 por 4, 32, o sea 3200 calorías. Muchísimo. Absorbe el hielo, absorbe muchísimo calor para cambiar de estado. Por eso es muy bueno ponerle hielo a una bebida para enfriarla. Y por último, ahora ya tengo agua líquida a 0 grados. Y lo que hay que hacer es llevarla desde 0 grados hasta la temperatura final. Entonces tengo 40 gramos por el calor específico del agua líquida, que es una caloría sobre gramo grado centígrado, por la temperatura final menos la temperatura inicial, que es 0. O sea que me queda 40 calorías sobre grados centígrados por temperatura final. Esto más esto más esto es todo el calor absorbido por lo que originalmente era hielo. O sea, 3200 más 200, 3400 calorías, más 40 calorías sobre grados centígrados por temperatura final. Todo esto es el calor que absorbió el hielo. Ya que me traje la Coca-Cola y me está dando sed, me la voy a tomar mientras ustedes piensan lo que acabo de decir. Todo este calor absorbido es el calor que absorbe el hielo en los 3 procesos que le pasan. Es decir, primero hay que calentar el hielo para llevarlo hasta 0 grados. Después, derretir el hielo para transformarlo en líquido, que va a ser un líquido a 0 grados. Y el último proceso es llevar ese líquido desde 0 grados hasta la temperatura final. Buenísimo. Ok. Por otro lado, todo ese calor que absorbió el hielo, ¿quién lo entregó? Y bueno, lo entregó la Coca-Cola para poder enfriarse. A la Coca-Cola lo que le pasó fue que pasó de 20 grados centígrados hasta una temperatura final, que es lo que ignoramos. ¿Cómo era ese cambio de temperatura? Masa por el calor específico del agua líquida por la temperatura final menos la temperatura inicial, que es 20 grados centígrados. Gramo se simplifica con gramo. 354 por 1 por T final es 354 calorías sobre grados centígrados por T final. Y 354 por 20 es 7080. Calorías sobre grado por grado me queda calorías. Entonces, todo el calor entregado es esto. Y todo el calor absorbido es esto. Por supuesto que todo el calor entregado por la Coca-Cola es el calor absorbido por lo que originalmente era hielo. Si lo quiero igualar, a uno de los dos les tengo que cambiar el signo. La verdad que estaba bueno. Entonces digo, igualo esto con esto, pero a uno de los dos le cambio el signo. Esto lo escribo igual. Y a esto le cambio el signo. Entonces me queda menos, y entre paréntesis escribo todo esto. ¿Por qué elegí cambiarle el signo a este? Porque quise. Podría haber dejado este igual y le cambiaba el signo a todo esto. Lo importante es que todo tiene que estar entre paréntesis y el menos va afuera. Entonces ahora, cuando distribuyo, 354 me queda menos. Pero menos con menos es más. ¿Está? Entonces me queda que 3400 calorías más 40 calorías sobre grados centígrados por T final es igual a menos 354 calorías por T final sobre grados centígrados,
Y acá me quedó menos con menos más 7080 calorías. Bueno, ahora pongo todo lo que tiene las mismas unidades del mismo lado. Es decir, por ejemplo, acá tengo 7080 calorías, ¿no es cierto? Y acá tengo 3400 calorías. Entonces, me quedan 7080 menos 3400, me queda 3600 calorías, ¿no? 7080 menos 3400, 3680. Y estos 354 pasan sumando para acá. Tienen las mismas unidades. 354 más 40, 394. ¿Está bien? Entonces, caloría por temperatura final sobre grado centígrado por 394. Y de este lado 3680 calorías. Calorías se simplifica con calorías. O sea que T final me queda 3680 por grado centígrado que pasó para otro lado, dividido 394. Perfecto. Entonces, la temperatura final que quedó todo el conjunto es 9,34 grados centígrados. 9,34 grados centígrados es una temperatura bastante buena para tomar una bebida. Por ejemplo, Coca-Cola. Y ese es todo el problema.